Hola. Hello. Buenas tardes. Good afternoon. Buenos días. Buenas Or tardes. good morning, good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. You're all very welcome Les doy la bienvenida a to todos. this session. Esta sesión on discourses va a ser of sobre los democracy discursos and de social democracia y el change. cambio social. My name is Stephen Me Hadley. llamo Stephen Hartley I'm going to be chairing the y session hoy today. día voy a liderar la We sesión. have Tenemos a 5 amazing speakers sorprendentes with 4 oradores acá papers. con 4 You guys are publicaciones. sharing, yes? Ustedes van a compartir, ¿sí? Okay. Each speaker will be Cada given orador, 20 minutes. a cada uno se le All the darán speakers 20 after you minutos. have done 15 minutes. Después You will have 5 minute notice. de 15 minutos les vamos When a you have mostrar reached que 20 quedan minutes, 5 I will y cuando just lleguen a tell you los to 20 stop les voy a decir que simplemente se detengan and throw this bottle of water. y puedo tirar el agua, ¿no? And then Y we will have time luego for vamos a tener questions tiempo para at the end, preguntas and we have a al final. microphone Tenemos for anybody who needs, un micrófono también para cualquier persona que necesite we're going hablar. to run in this order. Y vamos a ir en este So, orden. Without any further ado. Oh, and Sin I más, will, Bueno, I will yo finish sí on time, voy a terminar a tiempo, even though we are starting late. a pesar de que estamos Yes. empezando tarde. Okay. I'm very excited to hear what Es these un speakers have to placer say, poder so escuchar I am y just estoy going to emocionado shut up por now. escuchar todo lo que van a hablar estos And oradores, we're así gonna que ahora me voy a start with, silenciar y the very voy a wonderful Anna comenzar Zuvela con la from genial IRMO. Ana Zuvela de IRMO IRMO in Croatia, who is de going to talk Croacia, to us quien about nos va a hablar operationalizing sobre la cultural operacionalización de la democracy, democracia the cultural, experience la from the mixed experiencia society. de la sociedad mixta. Thank you, Stephen. Muchas gracias, Hola Steven. a todos, buenas tardes. and Hello thank you everyone, good for afternoon. Muchas the gracias organizers for bringing a los us from organizadores por PM traernos to desde Santiago, so Chile el invierno a summer. Santiago The al verano, temperature aunque la temperatura en esta is sala está un different poco to the diferente outside temperature. a las temperaturas de afuera. El Today, día de hoy what I'll do is to share the voy experience a of compartir la cultural experiencia de la democracia democracy in cultural Croatia, en and I think it Croacia might resonate y with creo que esto many puede experiences resonar that we con had muchas de las from experiencias que Latin tenemos de America in América many Latina respects. de And, muchas formas. in doing so, like in presenting Y cultural democracy in mientras lo Croatia, so presento, I'll try to move voy a from tratar de understanding moverme cultural del democracy entendimiento as this de quasi-utopian or performative concept este of concepto policy, performativo to cuasi assess cultural utópico de democracy a la as an política applied cultural, a systemic abordar principle la democracia that cultural cultivates más como pluralism and un inclusiveness principio sistémico aplicado que cultive el pluralismo y la policy inclusividad provisions y and las organizational disposiciones de forms, políticas which is tangibles y en forma interrelated with organizacionales ideological que estén and political frames of reference. interrelacionadas So, given the con limitation los marcos de of the referencia presentation ideológicos y time políticos. that Dado Stephen el and límite de Jonas tiempo kindly que warned us about, de cuando nos I will advirtieron los organizadores y completely Steven, yo omit the voy a omitir theoretical completamente perspective, la theoretical perspectiva y references to referencias what teóricas cultural democracy respecto a is, qué es la what democracia cultural cultural, democracy isn't, qué es lo que no and es. I will just Yo sort solo of me voy a concentrate concentrar on the historical and en sociopolitical las roots and raíces históricas y manifestations of sociopolíticas y cultural democracy manifestaciones de la democracia in Croatia. cultural I do not en el have any contexto visual de Croacia. No tengo presentations, ninguna so presentación, my style of así que mi presentation estilo de will be more of presentación a va a ser storytelling. Now, the más como story has storytelling. some Ahora, esta elements historia of tiene drama algunos and elementos suspense, dramáticos y so de I drama y hope it will suspenso, not así que club espero you que in this post-lunch. no los haga dormir en esta siesta As I post don't almuerzo. come from Ahora, a en primer lugar, grand European como no vengo country, I de have un to país grande give a europeo, tengo que brief darles un panorama general de contexto. Croacia es un país muy pequeño, posicionado en una región que tiene múltiples identidades. Tenemos Europa sudoriental, somos los Balcanes occidentales, somos parte mediterránea, parte europea central, pero no somos de la periferia europea. De 1945 a 1991, Croacia fue parte de Yugoslavia, que fue este gran estado federal socialista, generalmente conocido por ser uno de los padres fundadores o los miembros fundadores del movimiento no alineado, que muchos países de Latinoamérica fueron miembros, incluyendo Chile, y obviamente para decirle no a Stalin y constituir el manejo sur y trabajar en este sistema centralizado. Declaró su independencia en 1991, independencia nacional, lo cual llevó a un gran conflicto con los militares yugoslavos que llevó a la Primera Guerra en el territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 2013
metimos dentro de la Unión Europea y nos convertimos en la estrella después de un largo proceso, un Estado miembro después de todo el proceso de negociación. Entonces, este amalgama de distintos legados democráticos, solamente democráticos, socialistas, transicionales o transitivos, dejan un marco complejo para evaluar los conceptos y patrones de la democracia cultural. La democracia cultural se desarrolló en mi parte del mundo en el lado socialista después de 1960 mediante el establecimiento de nuevos fundamentos para las políticas culturales que fueron para reemplazar las culturas estadistas con una cultura más socializada. El proceso no estaba restringido solamente a la cultura, pero la formación completa de la sociedad, ¿cierto? Que incluyó los objetivos culturales, pero también dentro del debate de la democracia cultural, el cuidado para el desarrollo comunitario, cuidado social, la protección del medio ambiente, cooperación y solidaridad entre las personas, etc. Un fuerte movimiento de desplazamiento hacia la descentralización dejó a las comunidades locales descifrar sus soluciones para su necesidad y reflexionar sobre sus propias experiencias, que a la vez se ha integrado dentro de los objetivos sociales comunes, el cual fue bastante coherente con las tendencias de modernización emancipatorias en una escala geopolítica más amplia. Y esto abrió los prospectos para la movilización de los partes civiles, actores civiles, no estados no gubernamentales que querían seguir los intereses y perseguir las altas culturas y tener parte en la dispersión del poder que está impulsado por la naturaleza estructural del sistema socialista, quien fue el campeón del colectivismo y del trabajo organizado, del bienestar de los trabajadores, toda titularidad pública, todo lo que hace peligrar el sistema del día de hoy. Paradójicamente, la representación, el derecho al acceso y la libertad de expresión que subyacen a la democracia o socavan la democracia cultural fueron nutridos por los valores de bienestar de este régimen autoritario no democrático. Al final de los 80, el proyecto de democracia cultural bajo el socialismo tuvo un gran rendimiento y desarrolló una escena de subcultura, especialmente la cultura joven, pero también instituciones públicas que se acomodaban a las llamadas culturas alternativas. Sin embargo, este sistema que parecía más bien idílico de automanejo, autogestión, se derrumbó en 1980 cuando maduró en una fachada de un sistema de un poder, partidario de un poder que trató de también restaurar la hegemonía ideológica. Esto fue un camino traumático a la independencia, era una transición a la democracia liberal y al capitalismo. Y este nuevo horizonte sociopolítico nuevo impuso un cambio social radical, político y económico, y la economía social fue reemplazada por esta simbiosis extraña de absolutismo de mercado y glorificación del Estado etnonacional que vemos en muchos países, que se esparce en muchos países en Europa. El individualismo se tomó el colectivismo. El colectivismo también mantuvo su resistencia solamente en la forma de un nacionalismo y un populismo creciente que llevó a la reducción del estado de bienestar, que llevó a su vez a la disolución de las condiciones laborales, los derechos, la privatización de la corrupción y los servicios sociales fueron altamente dependientes de las disposiciones de mercado, ¿cierto? Y la titularidad se vendió o se comisionó bajo puertas cerradas bajo el comando de alianzas económicas entre políticos y empresarios. Estas transformaciones obviamente tuvieron un fuerte impacto en la estabilidad y la confiabilidad de los recursos públicos que entregaron el apoyo para el sector cultural y su estado del bien público. Las políticas culturales se convirtieron en una herramienta de cumplimiento político y favoritismo que entregaba los recursos públicos a distintos actores culturales políticamente aceptables, como el sector también de las instituciones culturales. Y el resto del sector cultural, los artistas independientes, organizaciones de sociedad civil, organizaciones privadas, no tuvieron mucho apoyo, se dejaron por sí solas para navegar en el mercado del financiamiento no público. Las prácticas culturales, subculturales y críticas artísticas fueron marginalizadas en el nuevo Estado democrático, que a su vez tuvieron que buscar fuentes internacionales de financiamiento, apoyo y cooperación. Todo el campo cultural se dividió en dos conceptualizaciones opuestas, radicalmente opuestas. El primero fue el mainstream institucional, que fue marcado por formas arcaicas de democratización cultural, cambiando entre el elitismo y el nativismo, combinando el neoliberalismo y el neoconservatismo y conservadurismo. Y el otro fue la escena cultural no institucional,
que defendió el concepto pluralista de la cultura que llegaba a a los derechos culturales y desafía las categorías de jerarquía, control y poder, algo de lo cual escuchamos un poco en la mañana. Contra este telón de fondo y enmarcado en esto, la democracia cultural fue redactada por las presiones de los actores no gubernamentales que demandaban una representación que sea igualitaria y justa y de distintas relaciones de poder simétricas. Ahora esta persistencia a través de las décadas nos llevó a distintas actualizaciones del nuevo sistema cultural, creando nuevos marcos institucionales y organizacionales que sostengan la democracia cultural a nivel nacional. El mejor ejemplo de esto, de esta actualización cultural, es Cultura Nova, una fundación que ha estado entregando apoyo organizacional y financiero para las personas, la escena más baja, ¿cierto? Que son las organizaciones de sociedad civil que estaban trabajando de manera predominante en arte y cultura, pero que también trataban con migración, antifascismo, igualdad de género, derechos de minorías, etcétera. Cultura Nova fue también una de las primeras instituciones que reconoció el tema de la democracia cultural no solamente como un principio retórico que tiene que ser abordado, pero también como un problema conceptual y profesional que podía equiparar los niveles desiguales de representación y participación en los modos dominantes de gobernanza cultural. Entonces, este cuerpo individual se involucró en un análisis continuo del estado de la democracia cultural, detectando y por ende apoyando las prácticas de las iniciativas de la sociedad civil que instituyeron nuevos formatos organizacionales en estos llamados centros socioculturales que sucedieron a niveles locales en las últimas 2 décadas. Ahora, los centros sociales, las personas están conectados directamente, quizás no están conectados a los centros culturales, pero distinto a los formatos tradicionales de los centros culturales que están caracterizados por una gestión política centralizada, estos nuevos modelos socioculturales están basados en la experiencia de la autoorganización. Se autoorganizan y la idea el mutualismo y la solidaridad social, compartir recursos, desarrollo urbano balanceado, equilibrado, que está altamente conectado y dependiente a la participación cívica. Habiendo dicho esto, hay que destacar esto bastante, que los derechos culturales, participación y narrativa de inclusión, en este caso, no es la consecuencia de las tendencias neoliberales de la política cultural que es justificable socialmente, pero está interrelacionada con la tradición de la cultura del bienestar y la urgencia de asegurar no solamente condiciones esenciales, pero existenciales para sobrevivir en el campo cultural de la democracia neoliberal. En el sentido práctico, estos centros socioculturales surgen de la necesidad crónica de tener lugares de sociabilidad que acomoden a las prácticas artísticas, culturales, sociales y discursivas que generalmente no son muy agradables y son problemáticas para el interés político y para las agendas políticas también. Estos tipos de prácticas obviamente no son muy autosostenibles, ¿cierto? No económicamente financieras, no son atractivas para las masas, son atractivas para las masas y son también para establecer lo democrático, un entorno democrático. Yo creo que esto lo que voy a decir ahora se va a relacionar con su contexto. La situación con los lugares de cultura o infraestructuras de cultura en Croacia son cada vez más difíciles con las presiones del mercado de la industria inmobiliaria, especialmente en las partes más turísticas del país, donde estos espacios físicos de la cultura común muta en recintos de matrimonio, bares, museos privados del chocolate, bueno, ilusiones del vino, eso está bien en realidad, pero bueno, el del vino. Y en esas circunstancias, estos centros socioculturales se convierten en un lugar que son ejemplares de la discusión de la democracia cultural, porque están construidos desde las fundaciones de base y hacen un rearreglo de la lineal de la política cultural y se va desde la política a los ciudadanos. Estos centros socioculturales funcionan bajo la ecuación del llamadas alianzas público-privados que tienen distintas responsabilidades compartidas entre los actores cívicos y públicos. Básicamente, ¿cómo funciona? Que el lado público, que son las autoridades locales en realidad, entregan el hardware o la infraestructura.
edificios, la parte frontal de las finanzas, mientras que el nivel de los ciudadanos, la sociedad civil, distintas organizaciones de sociedad civil entregan el software, el contenido. Diferente a las alianzas públicos-privadas, que son bastante populares en el sector de la cultura, este modelo también mantiene la titularidad pública y su relevancia para todos. Y distinto a las organizaciones culturales especializadas como los museos, teatros, etcétera, los centros socioculturales trabajan, cortan las distintas divisiones de género segregadas, divisiones de clase, y con su nuevo arreglo, nuevos tipos de formatos institucionales pueden abordar realmente todo lo del poder y cuestionan el propósito y las posibilidades de representación y la agencia de los procesos democráticos de la toma de decisiones, influencia sobre la asignación de recursos y en general la permeabilidad del sistema cultural público. Hay 14 de estos centros socioculturales en distintas ciudades de Croacia. No las voy a mencionar porque realmente sería mucho y no van a entender realmente los nombres de estos lugares. Son todos distintos contextualmente, pero están unidos en una tipología de línea base correspondiente. Dentro de los 14 hay solamente un centro, Pogon. El Centro para Cultura Independiente está en Zagreb, esa es la capital, que fue fundado en 2008. Solamente este centro tiene el estado formalizado de una institución cultural libre basada en una alianza cívico-pública. El resto están funcionando en todo tipo de arreglos legales como un marco legal que define la política cultural de Croacia, porque esto no se mantiene o no fomenta distintos enfoques de gobernanza sobredemocráticos. La investigación y desarrollo de estos centros reveló altos niveles de escepticismo por distintas partes políticas y los que toman decisiones hacia los diseños de gobernanza, participaciones y cooperatorios y comparten el poder con distintos actores civiles no gubernamentales. Consecuentemente, las perspectivas de estos centros están un poco difusas las líneas y en esta lucha perpetua de asegurar el lugar físico y sistémico de la democracia cultural. Esto me lleva a mis conclusiones, que la democracia cultural como una problemática de compartir poder, práctica, es una pregunta de esta tensión constante entre la retórica y la práctica, pero importantemente entre la política y la creación de leyes y el balance que es imposible de lograr entre los dos en favor de la política. Estoy terminando en un segundo. La experiencia de democracia cultural en Croacia, de el sistema no democrático y democrático que acabo de presentarles en 15 minutos, muestra una leve diferencia respecto a la resiliencia al cambio estructural que podría permitir que la democracia cultural sea una forma más bien natural de nutrir los nuevos tipos de sociedad que promueven la emancipación humana en muchos frentes, no exclusivamente en el ámbito de la cultura. Esto nos lleva a la pregunta de si es que el sistema democrático, como todos lo vivimos y lo vemos el día de hoy, sostiene una democracia cultural y si es que la democracia cultural se puede reafirmar, reclamar como el concepto y práctica de un proceso activo, social, cultural y político mediante el cual ocurre el cambio con el desafío y resistencia, al igual que con el consentimiento. Muchas gracias. Thank you, Anna. Ok, muchas gracias, Ana. I'm going to buy a pisco sour. Voy a comprar un pisco sour entonces para un miembro del panel a quien pronuncie mal su nombre. Si es que les pronuncio mal su nombre durante esta sesión, les compro un pisco sour. Mi apellido lo pronunciaste mal, ¿sí? It's my great pleasure, Es un placer entonces llamar a Tilly Melina de la Universidad Veracruzana de México y Bianca Garduño Bello de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Y vamos a hablar de los efectos de la pandemia que perduran en las artes performáticas. Muchas gracias. Es un placer para nosotros estar acá y estar reunirnos con muchos amigos, también generando nuevas amistades. Esto es un paper una publicación que habla sobre
la democracia cultural y los centros, pero mucho más en las respuestas que los individuos dentro de un grupo han tenido. Las políticas también que entraron o se empezaron a aplicar al inicio del gobierno actual, que es AMLO, que es el primero que está a la partido de izquierda, el primer partido de izquierda del país, el primero en nuestro país. Entonces un periodo bastante interesante porque hubo expectativas de qué podría significar esto para el sector y qué es lo que realmente ha sucedido. Y obviamente también hemos pasado por momentos de pandemia y observamos qué es lo que ha sucedido, qué es lo que sucede durante la pandemia, lo que sucedió y especialmente qué ha sucedido después de la pandemia, cómo estos individuos han reaccionado a estas políticas y cómo han transformado sus propias vidas. Y esto deriva desde un proyecto distinto. Tuvimos dos momentos de entrevistas, del cual les va a contar Bianca. Este es un proyecto que comenzamos en 2021, porque en 2020 estábamos todas confundidas, así es que, y un poco sorprendidas con la pandemia, ni siquiera sabíamos cómo volver a la investigación. Así es que en 2021 fuimos a investigar sobre nuevas culturas del consumidor en el sur global. Es un proyecto que hicimos conjunto con Ana Cristina Pertierra de la Universidad UT de Sydney, Western University of Sydney, y realizamos investigaciones comparativas entre 4 ciudades, en China, las Filipinas, Brasil y México. Yo estaba a cargo de la Ciudad de México y su caso queríamos identificar los hábitos de consumo del sector de clases más bajas, donde hubo un enfoque bastante bueno hacia la nueva clase, el concepto de nueva clase media-baja, que es un concepto en el cual nosotros nos relacionamos y podemos tener grandes conversaciones con este. Lo definimos como que estos sectores que no son pobres, pero tampoco están identificados adecuadamente como clase media. Bueno, en la Ciudad de México nos enfocamos en los hábitos de consumo y las condiciones el trabajo creativo de análisis. Ahora, la Ciudad de México y el área metropolitana, para darles un poco de contexto, tiene una población de 20 millones en 2020 y está creciendo. Tenemos un Producto Interno Bruto, el cuarto, versus al total nacional en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México y el área metropolitana es la capital, una capital cultural que centraliza... tiene una alta centralización de escuelas de arte, galerías, teatros, y se puede decir que la Ciudad de México es donde está realmente la cultura. Y les pido disculpas si es que hay alguien más de México acá. Además de eso, hay algo que deberíamos mencionar, que al final de la Revolución Mexicana, en los 1920 más o menos, el gobierno mexicano era bastante conocido como un gobierno que promovía bastante las artes, el sector cultural, y esto fue una tendencia a largo plazo. Los gobiernos más neoliberales desde el año 2000, 2006 más o menos empezaron a disminuir el poder, no el poder, pero la presencia del gobierno dentro de las artes, que obviamente es un supuesto general, pero como les dije, la idea
es que el nuevo gobierno de izquierda de Morena iba a traer diferentes y mejores condiciones para el sector. Sin embargo, cuando vemos bueno, acá están todos los principales conceptos de los que estamos hablando, todos están familiarizados con ello, el sector creativo, los trabajadores creativos que trabajan en diseño, producción, en venta, intercambio de bienes y servicios relacionados al uso de la imaginación, la propiedad intelectual y el desarrollo de la tecnología. Y hay distintas profesiones que cumplen con estos criterios conforme a la UNESCO, y obviamente también vamos a hablar de las políticas culturales y cómo esto está enlazado a sea lo que sea que está sucediendo. Y traemos la definición nacional local de esto, que la llamó Eduardo Nibón, enlazar los distintos actores sociales hacia movilizar los recursos económicos y humanos para garantizar equidad en el acceso a la actividad cultural. Otro concepto que es bastante crucial para nuestra investigación es la precarización del trabajo, como un régimen que maneja los mercados de trabajo y una integración profesional basada en la inseguridad social. Y cómo esta precarización también está relacionada a la precariedad como una forma de vivir, como una forma de asegurarnos de que todos los días, de mezclar la vida y la cultura bajo esas condiciones laborales. Entonces la metodología que utilizamos, como estábamos mencionando, comenzó el 2021 con entrevistas virtuales al sector, que nuestra muestra fue un poco más grande porque integramos a personas que no estaban en el sector creativo, pero 15 de estos sí estaban dedicados específicamente a los trabajadores del sector creativo que efectivamente encajaban a los ingresos y condiciones laborales de este grupo nuevo de clase media, lo que implica que quizás no hayan tenido todas las comodidades y posibilidades para vivir dentro de las condiciones de la clase media. Y encontramos que bastantes trabajadores en el sector creativo entraban en esta categoría. Dentro de la muestra de las personas que tenían entre 24 y 50 años, hombres, mujeres, que venían de distintos sectores, diseño, comunicaciones, artes escénicas y gestión cultural. Entonces la muestra en estos términos fue bastante amplia y provenían de distintas regiones de las áreas metropolitanas de la Ciudad de México. Eso fue en el 2021. En el 2023, 2 años después de las cuarentenas y de la pandemia, después de que terminaron más o menos, porque quedaban todavía algunas reminiscencias en el 2022, decidimos volver y preguntarles cómo estaban, cuáles eran las condiciones para su labor ahora, y eso básicamente fue lo que se trataba esta presentación. Entonces, ahora tenemos nuestra primera ronda de hallazgos en terreno y hablamos acerca de cómo se aborda la precariedad de los trabajadores creativos antes del COVID, en términos de recursos de ingreso, su uso de dispositivos tecnológicos y su acceso a jubilaciones y planes de salud. Con respecto a las fuentes de ingreso, eran relativamente bajas y estables. Estaban acostumbrados a este término, unos más regulares, otros más ocasionales, porque fue la forma de tener efectivo a mano. Y también estaban recibiendo ayuda familiar. Usualmente y frecuentemente es la familia la que se involucra cuando hay problemas. Y luego tuvieron acceso a becas de instituciones públicas que abordaré brevemente. Usualmente
estos se pagan generalmente con las tarjetas de crédito familiares y solían utilizar estos dispositivos electrónicos hasta que dejan de trabajar, en palabras de ellos, o cuando los pierden, cuando se los roban, por ejemplo. Y ahora acerca de los planes de salud, no tenían. Luego, lo que estaban diciendo acerca de la precariedad durante el COVID, con respecto a las fuentes de ingreso, fue una cuarentena muy larga y experimentaron un cierre total de sus actividades. Estaban haciendo clases, estaban dando espectáculos y nada de esto ocurrió durante las primeras cuarentenas, que fueron desde el marzo del 2020 hasta octubre del 2020, que fue una gran cuarentena. Y luego las actividades culturales que ocurrieron luego de esto volvieron a abrirse de manera irregular y no habían giras, no habían festivales por el tema de las restricciones de viaje, así que no habían apariciones públicas, así que la familia se volvió no solamente las personas que resolvían los problemas ocasionalmente, sino que se volvieron su fuente principal de ingreso, no solamente mediante transferencias monetarias, sino que también como por ejemplo con alojamiento, comida y cualquier cosa que necesitaran. Ahora, en términos de tecnología, ellos enfrentaron esta transformación hacia los trabajos más tecnológicos, sin experiencia, con bajo rango de alcance de Internet y con espacios limitados. Y espacio de salud o jubilación, nada. La segunda ronda de entrevistas que realizamos, volvimos y les preguntamos cómo están el día de hoy, cómo están las cosas ahora, y encontramos cosas muy interesantes acerca de cómo las cosas han avanzado para ellos o no, y cómo reflejan sus condiciones reales y la relación que tienen con el Estado y con otros empleadores posibles. Así que se encuentran en una posición inestable, en condiciones laborales informales, también freelancers, empleados de manera autónoma, y ahora algo parece consistente, que fue que están siendo empleados de manera múltiple dentro de un rango de sectores. Entonces no solamente están trabajando en las artes, sino que también están haciendo otro tipo de trabajos, como por ejemplo plataformas de delivery, haciendo clases, haciendo traducciones, haciendo costuras o venta de ropas, etcétera. Ahora están mejor educados en cuanto a la tecnología y también tienen nuevas habilidades de creación digital porque han participado en redes sociales como parte de su trabajo. Pero aún así no hay un sistema de salud, pero aún así han encontrado alguna forma de lidiar con las contingencias de salud y las emergencias. Aquí entonces tenemos algunos de los avances que hemos manejamos presentaciones diferentes, pero no importa, está todo bien. Tenemos algunas citas de quiénes son y qué es lo que están haciendo, pero no tenemos mucho tiempo para eso. Pero básicamente lo que queremos decir es cómo se han trasladado, porque estas son las políticas culturales y cómo se han creado y qué es lo que esto significa en términos del trabajo para ellos y qué tipo de condiciones el Estado puede ofrecerle a estos trabajadores. Acerca de las políticas culturales y cómo afecta las condiciones laborales, solo queremos decir en este último minuto de nuestra presentación que no han hecho mucho por los trabajadores creativos. Así que se refieren a este programa como algo limitado y algo muy difícil de acceder. Y también
Los esquemas de contratación que tienen las instituciones públicas para ellos son muy, nosotras diríamos, nos gustaría decir que están ejerciendo un tipo de violencia. Y ahora podemos ir a las conclusiones finales. La precariedad que ellos tienen es una que también los planes de gobierno, las políticas que provienen del gobierno, están mejorando a través de las condiciones de empleo del sector, que por ejemplo, el capítulo 3000 implica que no tienen un vínculo apropiado con el Estado, sino que están más bien empleados en una base que no está regularizada, sin garantías de vivienda u otro tipo de beneficio para los trabajadores. Y esto es una condición constante que tienen acerca de cómo el gobierno se está relacionando con el sector y también cómo este está disminuyendo el tipo de becas que tienen, porque todo se ha categorizado en 3 proyectos nacionales, que es Tren Maya, entre los otros, Cultura Viva también, que no está generando mucho a niveles locales. Así que de alguna forma vemos que el gobierno también está promoviendo la precarización del trabajo del sector. Y es así como ven estas condiciones y es como se han movilizado para autoemplearse y encontrar sus propios trabajos en sus propios medios. Y también, para finalizar esta idea, también es la precariedad y las limitaciones de las políticas públicas que están llevando a los trabajadores creativos, especialmente de las instituciones públicas, las están ahuyentando. Y estamos hablando de trabajadores creativos que no tienen una formación, no tienen vínculos sociales, no tienen consolidación de su carrera para quedarse en el terreno académico. Así que no todos tienen los medios para volver a sus trabajos creativos. Y aquellos que sí vuelven están intentando revalorizar su trabajo, así que están viendo el tema de los pagos y están haciendo construcciones sociales dentro del sector, pero esto no se está convirtiendo en mejores condiciones laborales. Así que sí vemos vemos creaciones colectivas, pero también podemos observar un rol muy limitado por parte del Estado. Gracias. Thank you very Muchas much. gracias. More pisco sours on the Más way pisco now. sours vienen en camino. Delighted to introduce Un Amaryllis. placer presentar a Amaryllis Felices, Who works quien trabaja acronyms. con distintos acrónimos, la ISCTE, IUL, FEUC, ISEG, UL en Portugal. But it sounds impressive. Suena impresionante, no conozco estas abreviaciones, pero tiene 20 minutos. Soy candidata para doctorado en la economía política y en todos esos acrónimos que me mencionaron anteriormente, bueno, son de 3 universidades. Y estoy realizando mi investigación que se enfoca en las políticas de las artes en Portugal. El siguiente año, 2024, Portugal va a marcar 50 años desde la dictadura, el fin de la dictadura y el comienzo del proceso revolucionario que fundó nuestra democracia. Así es que es un placer poder estar acá presentando esta breve historia de las políticas culturales de los últimos 50 años.
desde la perspectiva de la periferia europea, igual que usted. Quería revelarles información de mi título porque el día de hoy no voy a hablar sobre los paradigmas de la democracia cultural o la democratización en Portugal. Su democracia cultural es más un entendimiento mayor, pero voy a estar leyendo para no pasarme el tiempo. Desde 1926 hasta 1974, Portugal tuvo una dictadura de 48 años con una política cultural robusta subordinada a su propaganda. El nacionalismo que acentuó el perfil colonial del país se diseminó, se difundió y la censura tuvo un rol predominante en controlar toda nuestra producción artística, determinando todo lo que era o no exhibido o publicado. En abril, en 90, suena como Shakespeare en 90 minutos, pero en abril, 25 de abril, 1974, hubo un golpe militar por distintos oficiales de rango bajo frente a las guerras coloniales y empezó un proceso revolucionario después de democratización. La abolición de la censura estuvo entre las tareas inmediatas de estas instituciones, los regímenes, y también con la represión, y aseguró una libertad social e individual. Con el proceso revolucionario, la configuración institucional de la dictadura rápidamente se desmanteló y las diferentes economías políticas surgieron en Portugal. El sector artístico se organizó respecto a sus propias demandas y se unieron a otras demandas sociales en transformaciones. Se publicaron manifiestos, distintas reuniones se organizaron y se empezaron a revelar. El mandato era revelar todas estas obras censuradas. En octubre empezó la campaña de revitalización cultural y la acción cívica, que tomaron los debates políticos, artísticos y de los eventos de entretenimiento de distintas regiones y espacios, como escuelas, fábricas, llevando la revolución a todos los países. No es muy grande el país, pero está bien. Y esto dejó los cimientos para redefinir y crear censuras culturales en el país y para reflexionar sobre la animación cultural, que fue sólida en el discurso de la contracultura europea después del 68 de mayo en Francia. En 1925 el proceso revolucionario se intensificó con la ocupación de empresas, fábricas y hogares, donde las formas horizontales de toma de decisiones, producción y previsión se establecieron. De manera simultánea, los bancos y una parte significativa de la industria se nacionalizaron. Obviamente la oposición a estos movimientos fue robusta y hubo disputas políticas y militares que ocurrieron en noviembre de 1975, que tuvo como consecuencia el que cesara el movimiento revolucionario, la derrota. Y entonces estas transformaciones de la producción y las ocupaciones cesaron y empezaron a haber cambios entre los políticos y los gobiernos más que en el movimiento revolucionario. En 1976, la nueva Constitución de la República Portuguesa entró en vigor y fue bastante progresiva y abordaba los derechos culturales de la población y las tareas del Estado de asegurar, garantizar estos derechos. El Estado con diversos recursos que protegían el patrimonio, la democratización cultural y asegurando acceso para todos los ciudadanos a recursos culturales y instrumentos de acción cultural, apoyar iniciativas que promuevan la creación individual y colectiva en sus múltiples formas y expresiones,
y una mayor circulación de obras culturales y bienes de calidad. Incluso más cosas en la Constitución, hay más cosas respecto a esto. En los gobiernos, las instituciones de los regímenes previos se reconfiguraron y se crearon nuevas. Sin embargo, las acciones y planes ambiciosos no se desarrollaron. Las áreas preferidas de intervención pública fueron seguridad social, salud y educación, porque el país que surgía de 48 años de dictadura se enfrentaba a déficits sociales significativos en comparación con otros países europeos, y los esfuerzos públicos estuvieron enfocados en desarrollar estas otras áreas. Todas estas acciones fueron siguiendo el camino que otros países han seguido por mucho tiempo, pero los cambios nos llevaron a claros contrastes en la tendencia internacional. Los 70 fueron marketeados por los precios, la subsecuente crisis económica que culminó al final de la fase extendida de expansión económica dentro de las economías europeas, mientras que el periodo de afirmación y desarrollo del estado de bienestar en la mayoría de los países europeos estaba caracterizado por un crecimiento económico sostenido, la expansión industrial, la soberanía de los estados y la expansión de los derechos sociales y la fuerza laboral. En Portugal, esta construcción sucedió durante un periodo de ralentización económica o recesión, acompañado por el aumento de la competencia internacional. Este fue el periodo de el surgimiento de la agenda neoliberal de los 70 hasta la fecha, y han habido dinámicas mundiales de cambios institucionales basados en la legitimidad del mercado liberal y la competencia individual. Estas transformaciones remoldearon el rol del Estado y de la acción colectiva. En 1977, Portugal firmó un programa de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional, y este programa, además de revertir algunas de las políticas expansionarias, involucraron la evaluación y regulación, la flexibilidad del trabajo, lo cual nos llevó a la agenda neoliberal. Ahora, en 1982, la primera revisión constitucional ocurrió, revirtiendo muchas nacionalizaciones, y tenemos entonces esta petición a la FMI de la financiera, y llevó a una reducción significativa en los gastos públicos. Más transformaciones neoliberales en Portugal. Sin embargo, a pesar de que no había ninguna acción en las acciones culturales, el gobierno del fines de los 70 entregaron proyectos claros culturales y pensamiento cultural, y esto cambió entre democratización cultural, descentralización, participación cultural y la defensa del lenguaje y la identidad. En el 77 se creó la Compañía Nacional del Ballet. Después el Instituto Portugués se pudo establecer en 1980. El Fondo de Patrimonio Cultural Portugués, el Instituto Portugués de Patrimonio se fundó. A inicios de los 80, con el gobierno de coalición central de derecha, pero central, hubo un cambio en la intervención pública a la cultura, expresiones como animación cultural o apoyo para promover lo colectivo creativo y desglosar la separación entre la cultura elitista y la popular, de masiva. Todo esto desapareció, reemplazado por un discurso de patrimonio cultural y la identidad plural y libre, pluralista libre, todo alineado con el esfuerzo del país para integrar la comunidad económica europea. En el 86, Portugal formalizó su ascenso a la comunidad europea, y esto permitió al Estado portugués a que se expanda respecto a desarrollo de infraestructura, transporte, dinámicas urbanas y servicios públicos sociales. Portugal tuvo 3 gobiernos de derecha
liderados por Silva, y estos gobiernos tenían que ver con proyectos de privatización de los activos del Estado, pero a la vez la esfera pública creció. Hay algunas contradicciones en los procesos neoliberales. Entonces, durante este periodo, las distintas políticas de democratización, descentralización cultural, patrimonio, conservar el patrimonio, aporte para la creatividad y valoración de la identidad del lenguaje se promovieron. Y durante este periodo, el principal proyecto cultural se inició, de intervención cultural, y esto fue la fundación de la red pública de lectura. Todo esto se entregaron las bases, y esta alianza entre estas administraciones establecieron una nueva red de 124 pueblos municipales en 10 años. Sin embargo, la marca más emblemática de la política cultural en los años de Cavacos fue la construcción del Banco en la presidencia del Consejo Europeo en 1992, en una me perdí, no importa. Una de las obras públicas más grandes del siglo XX en Portugal. Y perdí la lectura. A pesar de que la elección de la ubicación fue bastante problemática, porque fue en el mismo lugar donde en 1940 hubo esta gran demostración o protesta cuando los portugueses mostraron a los africanos o afrodescendientes como que estuvieran en el zoológico, muchos eventos polémicos. Y al final de 1980 también es importante mencionar que licenciamos programas de televisión a operadores privados, y es una transformación cultural importante. Y eso es todo. Con la anticipación de la participación de Portugal en el euro, los 90s fueron marcados por un crecimiento económico significativo que llevó a la realización de mayores eventos como las capitales europeas en 94, Porto 2001, y una exposición de 1998 que conmemora los 500 años de la expansión marítima. Estos eventos tuvieron un rol crítico en reproducir la identidad nacional en la agricultura mediante la conmemoración, y tuvimos estos nuevos eventos espectaculares que coexistieron con distintas políticas para financiar las artes y buscando la contribución de los privados para apoyar la esfera pública. En el 92 el Teatro Nacional se inauguró el Teatro Nacional, y hubo una orquesta nacional. Sin embargo, trataron de transformar la ópera, el teatro de ópera, desde una fundación estatal a una privada, que alentó la participación desinteresada de los agentes de privado que pueden entregar entonces con conocimiento y experiencia. No se cumplieron estos objetivos, y en 1998 fue de nuevo un instituto público. La creación de la fundación, las fundaciones parecían estar consolidadas como la forma institucional de referencias a inicios de los 90. En un par de años se crearon muchas fundaciones, y estas fueron establecidas por el gobierno para atraer recursos de los privados intercambiados por el poder de toma de decisiones y cultural.
Tengo que hablar incluso más rápido. Estos eventos simularon la creación de esta red de instituciones culturales, la economía política de las artes en Portugal se hizo más densa en los 90, nuevos eventos, instituciones y apoyo público generaron más artistas, más actividades artísticas, surgieron nuevas profesiones en el panorama portugués, programas culturales, comunicación, asesores de comunicación cultural, dueños de galería, productores. Y estos nuevos gestores culturales buscaron la actualización del manejo de sensores nuevos artísticos y culturales. Tengo que ser más rápida. Hubo un cambio en el gobierno a mitad de los 90 defendiendo una visión más bien intervencionalística, que las administraciones previas. En 1996 se abrió el parque arqueológico, dejó que las visitas puedan escribir símbolos y esto fue un punto de giro. Esta es una historia bastante genial que les voy a contar después. Después de trabajar en Lisboa, la descentralización de las políticas culturales se habló de manera más frecuente y Portugal tiene acceso cultural como parte de la estrategia descentralizada. Ocurrieron muchas cosas que no voy a mencionar tampoco. Entre el año 2000 y 2006 hubo un programa cultural en el marco de apoyo a la comunidad que dejó que existan inversiones en la construcción o reconstrucción de instalaciones municipales en el país. Sin embargo, estas instalaciones permanecieron por muchos años sin obligaciones legales y financiamiento, reglas de financiamiento. No establecieron una red de servicios culturales. Esto es la capital europea de la cultura, 2001. Vemos los gastos públicos en la cultura. Podemos ver muchas cosas acá. En 2002, una ralentización en el crecimiento económico con el euro y Portugal empezó a moverse un poco versus las comunidades europeas. Los gobiernos nacionales y locales vieron un cambio hacia partidos más bien de derecha. También en 2006 hubo un corte significativo en el gasto del gobierno central, que fue incluso de la crisis económica de 2008. En 2011 hubo una crisis de la deuda en Europa y este discurso que se enfocaba en el Estado sobre el endeudamiento, el cual no es real, pero no lo voy a explicar ahora, a pesar de que las políticas culturales no estaban directamente abordando el memorando. Es significativo, la inversión cultural es muy evidente. En 2016 una combinación de factores incluyendo la falla económica de los ajustes y algunos acuerdos parlamentarios entre los países de izquierda dejó que los nuevos gobiernos llegaran a medidas más bien austeras, de austeridad. La austeridad, como saben, es bastante buena para la agenda neoliberal.
Se acabó el tiempo, lo siento. Finished slightly early, so I'm happy to La give otra oradora terminó. Le podemos dar un poco antes, así que unos 2 minutos para que llegue a sus conclusiones, por favor. Sí, he hablado mucho. Tengo algo muy interesante que mencionar sobre la pandemia, pero me lo voy a saltar y voy a ir a algunas conclusiones. El proceso de revolución por la Fundación de Democracia Portuguesa, formación de intervención estatal en Portugal democrático ocurrieron contra las tendencias internacionales marketeadas por profundas contradicciones conectadas a los casos paradigmáticos de la construcción neoliberal. Las constituciones enmarcan el diseño y implementación de las políticas culturales en la última década, lo cual ha sido impuesto por el fenómeno sociocultural de cada periodo. Desde esta resumen general pueden ver que la construcción de políticas culturales es un espejo de las contradicciones de la neoliberalización de la economía portuguesa, las privatizaciones de las nuevas instituciones públicas, apoyo público muy competitivo, los desarrollos tardíos de las políticas culturales en Portugal dificultan alinearse con las fases del modelo francés o los paradigmas de la democratización y la democracia cultural, pero ocurren de manera simultánea. En las últimas 5 décadas, a pesar de que hay cambios en las direcciones prácticas y la retórica de la democratización cultural, se han llegado a consensos, lo cual lleva a un proceso de consolidación, a pesar de que este proceso hubo disrupción de las políticas de austeridad de 1920 hacia los 2000. Gracias. it's interestingly Es still interesante possible to buy que aún es posible comprar en el Reino Unido I still hate Margaret Thatcher. algunos Anybody would like one. piojas que dicen yo sigo odiando a Margaret Thatcher. Cuando yo vuelva del Reino Unido, feliz le puedo traer alguno. Before I introduce Antes de our next presentar a nuestro siguiente orador, me gustaría avergonzarnos un poquito, avergonzarle en un momento extraño en la vida de cualquiera cuando viajan hacia la mitad del mundo a tener su doctorado, lo cual recientemente se entregó sin correcciones. I think a round of applause in your home country. Creo que sí, esta ronda era necesaria, la ronda de aplausos en tu país natal. Okay, our final speaker. Nuestra última oradora, My final. probablemente mi pisco sour final del día, I'm going to go for this. Salal Lebech. es de Delal Leiva Egnem, From Goldsmiths University in de la Universidad de Goldsmith en el Reino Unido. Nos va a hablar sobre la dinámica transformadora, el viaje de la Galería Cima durante el estallido social chileno. 20 minutos. Muchas gracias por estas felicitaciones. Es un placer estar acá porque yo desarrollé estas investigaciones en Londres. Vivo allá, pero soy chilena, así que Gracias por estar acá. es un privilegio para mí presentar parte de mi investigación. Recientemente me gradué de mi doctorado ahí, así es que esto es parte de mi investigación. El nombre de mi publicación son las dinámicas transformadoras del viaje de la Galería Cima durante el estallido social chileno. Voy a comenzar a presentarlo un poco. La segunda parte de mi presentación en caso de estudio de la Galería Cima y una organización artística de baja escala está bastante cerca acá, menos de 10 minutos caminando. Y luego voy a ir al contexto del neoliberalismo y su crisis en Chile. Creo que muchas de las personas que están acá conocen más o menos qué es lo que significa. Pero también hay personas
del extranjero. Es importante que sepan el contexto de esto. Luego voy a ir a los antecedentes de mi investigación. Particularmente voy a hablar de gestión cultural, voy a hablar del arte y de la gestión cultural, también las perspectivas comparativas del norte, del sur. Y luego vamos a entrar en la metodología de investigación, preguntas y luego hallazgos y discusiones desde una galería de arte convencional hacia algo político. Vamos a ver prácticas de control, de gestión y en general el rol de la Galería Cima durante el estallido social. 3 prácticas claves que encontré en mi investigación. Luego voy a llegar y darles un par de conclusiones. La Galería Cima es una organización artística privada, una iniciativa privada bastante pequeña, que está en el piso número 11 de un edificio en 1950 que está en la Plaza Dignidad. Está bastante cerca de acá. La gente quizás ya sabe más o menos dónde está el centro simbólico de Santiago de Chile y fue bastante clave, presentaba las proyecciones durante el estallido social. Fue fundada en 2016 por un artista y músico, como les dije, es pequeño, un artista independiente, una organización independiente. El equipo clave consiste de 5 personas, pero hay muchos distintos artistas y colaboradores que participan en estas actividades. Se enfoca en artes visuales, música y opera como una iniciativa privada sin ningún tipo de financiamiento directo del gobierno, a pesar de que sí a veces les dan fondarts o obtienen distintas becas gubernamentales. Algunas imágenes. Esta es la Galería Cima. Creo que el fotógrafo de esta imagen está aquí en el público. Creo que fue alguien de la organización de aquí. Estas entonces son imágenes que tomé en mi trabajo en terreno y como pueden ver son espacios pequeños. Sin embargo, es una muy bonita terraza en una posición privilegiada de la ciudad. Entonces, en términos generales, esta organización cambió de una galería artística convencional a algo más representante de la resistencia, transmitiendo 24/7 las protestas de una cámara de seguridad a más de miles y miles de suscriptores en distintas redes sociales. También colaboraron con colectivos artísticos para crear instalaciones a grandes escalas. Y también tenemos un autor que estos se volvieron unos observadores imparciales de la protesta social. Aquí tenemos una pequeña declaración, un pequeño manifiesto. Nuestra cámara de seguridad, Centinela, así se llamó, la apodaron desde dentro de la Galería Cima, en la Plaza Dignidad, en el centro de Santiago, se convirtió en el epicentro de la revuelta social. Cima hace una edición especial para más de 10.000 horas. Entonces aquí abordan esta instalación de video proveniente de Centinela como momentos clave del levantamiento social. Y les quería mostrar, porque esto ejemplifica lo importante que fue esta organización durante el estallido social chileno. Si pudieran reproducir el video, por favor.
I think with that little cut, we are more or less in the same page now. Creo que ahora podemos entender a lo que nos referimos. Si pudieran volver a la presentación, lo agradecería. Gracias. Muchas gracias. A couple of pictures Un of par de imágenes del levantamiento social. Podemos ver la Galería Cima, ahí en esa terraza, ese es el edificio. Tenemos ahí algunas imágenes y un poco del contexto. Voy a avanzar un poquito más rápido ahora. El contexto: somos Sudamérica, la Plaza Dignidad, donde estamos muy cerca. center of the capital. Está muy cerca de la capital de Chile, Santiago. Y ahora un poco del contexto. I call this Chilean neoliberalism and its crisis. Lo llamo Protester burning a la- Chilean el neoliberalismo chileno y su crisis. Una muy buena imagen. Y ahora el neoliberalismo es un concepto polisémico. Pero en términos generales proponemos que el ser humano puede liberarse solo a través de las libertades comerciales caracterizados por derechos de propiedad privada, mercado libre y acuerdos de libre comercio. Chile es un ejemplo muy paradigmático del neoliberalismo. Algunos autores le llaman el laboratorio del neoliberalismo. Voy a seguir avanzando en el caso de Chile. El neoliberalismo comienza durante la dictadura de Pinochet y sigue con su legado hasta mediante su constitución. Esta proviene de Milton Friedman de los Estados Unidos, que privatiza las empresas estatales y promueve distintas empresas privadas, que es algo que aún está presente en nuestras políticas actuales. Después de décadas de ese sistema neoliberal, hay altos niveles de desigualdades, emerge este movimiento social para desafiar su naturalización y destacar sus excesos. El estallido social de Chile empezó el 2019, se inició como una protesta estudiantil por los 30 pesos chilenos, que son 30 centavitos en libras, y esta revuelta creció sistemáticamente hasta llegar a más de 1 millón de personas, exigiendo un cambio al sistema neoliberal. Las prácticas en distintas ciudades fueron marcadas por brutalidad policial, violaciones de los derechos humanos y distintas expresiones, y de esta forma se pueden observar distintos aspectos de la historia que llevaron a esta crisis, y los espacios alrededor de la protesta surgieron a partir de una variedad de respuestas, desde posiciones de neutralidad hasta involucramiento más activo en el movimiento. Ahora, en términos de el contexto o del contexto teórico de esta investigación, que se puede situar en la gestión cultural, quiero empezar con las perspectivas del norte. Usualmente en el norte, en las narrativas anglosajonas, los negocios y los aspectos técnicos de la gestión cultural es un poco más predominante, diría yo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de gestores culturales, hablamos como la administración, y esta práctica tiende a enfocarse en la supervivencia y sostenibilidad. Por otra parte, unas visiones del sur, yo diría que a pesar de que la administración tiene una mención importante en este campo, su dimensión política es más predominante, ya que tiene una conexión histórica con un proceso de resistencia política, particularmente durante la dictadura. Y esto es algo que no solo ocurrió en Chile, sino que en las regiones de Sudamérica también, ya que compartimos los horrores de las dictaduras. Sin embargo, recientemente hemos notado una tensión entre un terreno que tiene sus raíces en la resistencia política, pero también ha abrazado un sistema neoliberal que se ha establecido por años y ahora puede incluso considerarse como el sentido común y la racionalidad que gobierna
la sociedad chilena en particular. I think as you already know, Creo que como ustedes ya saben, el proceso de la profesionalización de la práctica, comenzando when the country came back to cuando el país volvió a la democracia, es decir, con el establecimiento del Consejo Nacional del Arte y las Culturas, pero como dije anteriormente, y también durante la consolidación del sistema neoliberal. Entonces existen tensiones dentro del campo de la gestión cultural. Esta práctica se mueve entre dos polos, el presente en sí, con cierta certidumbre, y con la idea de no poder reconciliarse. Y creo que esta conferencia nos hace dialogar acerca de esto, estas tensiones y disputas en este terreno. Entonces, las preguntas de investigación, creo que me quedan menos de 10 minutos. ¿Cómo la Galería CIMA pudo desarrollar y pudo navegar y aportar al estallido social? ¿Cuáles son las prácticas de esta galería? did Galleria CIMA employ during this period? ¿Qué principios y enfoques practicaron y qué lecciones podemos sacar de esta experiencia para potencialmente aportar a otras organizaciones para motivar el cambio político y social? También me interesa el diálogo entre el norte y el sur y me gustaría también poner estas narrativas en tensión. La metodología que utilicé fueron entrevistas semiprofundas, observaciones, también utilicé un método visual, fotolicitaciones, revisé data secundaria como periódicos, documentos, etc. Entonces mi objetivo fue intentar tener una comprensión más integral acerca de cómo esta organización se manifestó durante este proceso. Con respecto a los hallazgos, como dije, esto es parte de mi tesis doctoral. Entonces, yo diría que tiene un alcance un poco más amplio, es una investigación mayor, pero lo que encontré en ese momento fue que el CIMA cambió durante este proceso. Fue un proceso de transformación. Encontré 3 fases. La primera fue antes del estallido social, donde la racionalidad neoliberal era más potente, el espacio se enfocaba más en actividades más enfocadas en producción, distribución, operaciones comerciales o también desde una perspectiva más administrativa de la gestión de esta organización. Pero en la segunda etapa, es decir, durante el estallido social, cambiaron repentinamente y hubo un sentido de emergencia, una intuición acerca de la planificación. La cámara y la transmisión en vivo fue clave, las prácticas colaborativas también, las prácticas de gestión y administración basadas en el cuidado fueron más predominantes, mucho más con la compasión y la solidaridad, y lo articularon como una plataforma de activismo. Ahora, con respecto a su rol, CIMA cambió, se transformó durante su participación durante el estallido social. En este sentido, vemos vemos las perspectivas hegemónicas. Fue un espacio que se volvió un epicentro del movimiento social y desarrollaron 3 prácticas claves. En primer lugar, entregaron una perspectiva imparcial. Hay una cita aquí de uno de los participantes, la pueden leer si quieren, creo que no tengo tiempo para leer, pero básicamente los videos 24/7 de la transmisión de la Plaza Dignidad básicamente jugaron un rol muy importante en el estallido social. La transmisión en vivo democratizó la perspectiva de la Plaza de Dignidad, le dio a las voces marginalizadas una plataforma y pudieron controlar un poco la comunicación. La segunda parte fue mostrar una posición política particular, especialmente en marzo en Chile. Entonces cambiaron de ser un observador del estallido social a ser un participante activo y a alejarse de una posición neutral, y creo que esto fue clave.
Y como decíamos, hay otra cita de un participante que demuestra cómo la espontaneidad fue clave para poder actuar en este sentido de emergencia, y también el seguir esta intuición fue clave también. La tercera práctica clave fue amplificar las voces de la revuelta. Básicamente la Galería Cima trabajó con distintas organizaciones para crear estas proyecciones en la Plaza Dignidad, expresando las demandas de cambio social y destacando los abusos de derechos humanos. Esta también se basó en esfuerzos colaborativos con artistas como Light Lab, y en este sentido tuvieron una participación activa en las proyecciones, y también en términos del proceso creativo fue muy colaborativo, y también estaban involucrados en las protestas, entonces pudieron comunicar los mensajes y discutir temas actuales provenientes del estallido, entonces amplificaron estas voces. Y para concluir, porque creo que tengo 2 minutos, la Galería Cima activamente cambió el movimiento social a través de 3 prácticas claves. Una fue entregar una perspectiva imparcial del movimiento social. Así que la Galería Cima se contrapuso con los medios de comunicación a través de esta cámara fija. En segundo lugar, mostraron una posición explícita, una posición política explícita. El póster que mostré anteriormente, que mostró el apoyo de la Galería Cima al movimiento social, quebrándose y alejándose de la neutralidad. Y en tercer lugar, amplificar las voces de la revuelta. Colaborando con distintos colectivos, proyectaron mensajes con mucho impacto que se volvieron icónicos en los edificios de la Plaza Dignidad y elevaron las demandas sociales, desafiando el status quo y defendiendo el cambio. Con respecto a su enfoque, siguieron un enfoque más intuitivo y espontáneo. Entonces la Galería Cima se volvió un actor relevante durante la crisis chilena social, como otros espacios grandes y pequeños dentro de la proximidad de este epicentro, que siguieron siendo neutrales. Para cerrar, ¿cómo puede mostrar este potencial la Galería Cima y sus prácticas de gestión no solo en Chile, sino que en Latinoamérica también, y también para el norte global y en otros países en distintos contextos? En primer lugar, transformando una organización. La Galería Cima y su viaje demuestran cómo las galerías y las organizaciones artísticas se pueden volver actores políticos en tiempos de crisis, demostrando el potencial de motivar el cambio político y social. En segundo lugar, el poder de un enfoque espontáneo. La experiencia de la Galería Cima demuestran un impacto significativo a través de estas prácticas, y así mostrando el potencial de motivar los cambios políticos y sociales. Las dinámicas complejas de gestión cultural. A través de esto podemos ver las relaciones intrincadas entre las prácticas culturales y las posiciones políticas, más allá de administración. Entonces, en términos de más oportunidades de investigación, esta investigación ofrece que el caso de la Galería Cima invita a otras investigaciones con respecto a la importancia política que tiene la gestión cultural, particularmente durante estos periodos de crisis social. Y creo que esto puede mostrar mucho potencial como un motivador de cambio político y social. Thank you. Gracias. Muchas gracias a todos. Como dije al comienzo, vamos a terminar a tiempo. Siento que estoy como en un refrigerador acá por el frío y preferiría estar afuera con el sol. Pero bueno, tengo algunas preguntas yo mismo, pero igual puedo abrirlas a la sala por si alguien quiere realizar alguna pregunta. ¿2 preguntas? Ya, vamos a comenzar con ustedes. Muchas gracias.
Mi pregunta es para Bianca. Entiendo que usted se enfocó. Sí, le pueden traducir si que habla en español. Bueno, ustedes pusieron atención en una mirada comparativa enfocada en los actores y las actoras de esa situación, digamos, culturales, que estuvieron trabajando bajo esas circunstancias que ustedes describieron en la pandemia, y plantearon que hay una serie de elementos que están presentes, elementos de precariedad laboral que están presentes antes y después, como el multiempleo, como la falta de acceso a seguro de salud, etc. La pregunta es, ¿cuáles son las expectativas que ustedes encontraron presentes en los actores, en las actoras, en trabajadoras y trabajadores de la cultura respecto a modificar esa condición? Si existen expectativas o la creencia de que va a ser modificado o que es una condición con la que se debe vivir sí o sí como parte de lo que implica el trabajo en la cultura, que como ustedes bien plantearon, muchas de esas personas tienen que trabajar incluso en cosas que no tienen nada que ver con aquello para lo que se formaron en cualquier otro sector, ¿no? Puede ser en el reparto de comida, con motos o trabajos de cualquier otro tipo, ¿no? La pregunta es para ver cómo ven ustedes esas expectativas en esas personas. Gracias. ¿Respondemos ahora o esperamos? Muchas gracias por su pregunta, Guille. Encontramos entre la primera y segunda entrevista que ahora han tomado algunas disposiciones sobre cómo realizar sus vidas. Los que se han escogido quedarse en el sector, muchos han rearreglado su forma de vivir con estos otros trabajos y casi no tienen expectativas de tener ningún tipo de colaboración del gobierno ni de un sector privado casi inexistente para que los emplee. Por ende, están mucho más interesados en trabajar como autoemplearse, ¿cierto? Ser independiente o trabajar con grupos, bandas, distintos grupos teatrales, perdón. Y lo que mencionaron es que ahora pueden escoger. Las condiciones de vivienda han cambiado. Están bastante conscientes de la incertidumbre que tienen al vivir en el sector y por un lado tienen menos oportunidades, menos tiempo para trabajar en su trabajo creativo. Y lo otro es que ahora han aprendido que es algo importante para ellos. Están escogiendo los proyectos en los cuales participan. Y eso también implica que el mercado se ha reducido, porque ellos mencionaron, y eso fue parte de las citas que no pudimos leer, que muchos de los bancos independientes, por ejemplo, en la música, se han reducido. Solía existir gente entrevistada en el sector del country rock, y él decía, habían 30 bandas, y era un grupo cerrado y ahora hay como 12. Por ende, los que sí consiguen empleo pueden cobrar mucho más de lo que solían hacer, porque hay menos competencia que antes, entonces eso es algo que ha cambiado. Y también cómo valorizan y cómo ven su trabajo, la importancia que este tiene para ellos, sin embargo no necesariamente valorizado como tal en el mercado. A pesar de que ahora los que sí lo lograron por la pandemia pueden cobrar más, pero hay muy pocos grupos.
Muchas gracias a todas las expositoras, muy interesantes los trabajos. Yo tengo preguntas para dos, las voy a hacer brevemente. Primero para Dalal, felicitaciones, muy interesante la investigación. Y te quería preguntar respecto a lo último que planteaste sobre la neutralidad. Si es que, por una parte, ¿cuáles serían los espacios que se mantuvieron en la neutralidad? Y si es que esa neutralidad puede ser entendida como neutralidad o como complicidad, tal vez. Y si ¿sabes de alguna consecuencia que haya tenido Galería Cima en términos positivos o negativos, en términos después de la pandemia, o sea, después del estallido, en términos de, no sé, si la gente quiere ir allí, quieren exponer ahí o no, ese tipo de cosas, como en el fondo reflexionando respecto al impacto que pueden tener este tipo de compromisos políticos en el arte. Y una pregunta también para ustedes, tal como dijo Guillermo, una de los aspectos comunes que ustedes presentaron es respecto a la falta, ¿cierto?, de condiciones de seguridad social en los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Entonces les quería preguntar, primero, si es que han considerado en ese sentido el concepto o el trabajo en la gig economy, el trabajo como en esto de la economía de la tocata, le decimos acá, no sé cómo traducirlo, de la gig economy, para el trabajo cultural, que especialmente es muy importante en el trabajo de la música, de que es algo histórico, que es, digamos, perenne al trabajo musical, que no es algo que tenga que ver con crisis sociales, sino que es parte de la característica del trabajo en la música, de que en el fondo se gana por trabajo hecho más que un sueldo estable y ese tipo de cosas. Quería saber si eso lo han considerado para su análisis, y quería saber también respecto al análisis que mostraron a los datos, si hay diferencias entre los distintos trabajadores de distintas artes, ¿sí? Entre artes escénicas, musicales, no sé, etcétera. ¿Sí? Pensando también en que la precariedad en el trabajo en la música, hay varios estudios que dan cuenta de que hay una precariedad de base tan importante que durante la pandemia los trabajadores y trabajadoras de la música ya tenían, digamos, las herramientas para enfrentar esa crisis porque viven en esa crisis. Entonces quería preguntarles eso, si es que hay algún tipo de diferencias entre el estudio que ustedes hicieron. Gracias. Parto yo, en orden digo. Do you have translation? I would prefer to answer in Spanish. Voy a responder en español. Entonces, perdón. Sobre la neutralidad. Bueno, hay un estudio que hizo justamente Tomás Peters sobre las diferentes respuestas que tuvieron los espacios. Él habla de neutralidad también entre comillas, ¿cierto? Personalmente creo que la neutralidad no es tal, digamos. La neutralidad, o sea, es política, es una posición política. Entonces, bueno, claro, ahí ya habría que hacer otra investigación más enfocado en ese concepto, pero yo sí, o sea, noto desde dónde viene tu pregunta y estoy contigo. En el caso de Galería Cima creo que fue clave, y esto quizás puede servir o no para otras organizaciones enfrentando procesos similares o no, que es tomar una posición política clara, explícita, y alejándose de neutralidades que desde mi perspectiva no son tal. Eso respecto a neutralidad, no sé si te respondo, pero en relación a las consecuencias que tuvo Cima, pese a que no es un área o un periodo de tiempo que yo contemplo en este paper en particular, sí lo contemplo en mi tesis, y justamente lo que, en términos de audiencia, no es en algo que me haya enfocado, pero sí me enfoqué en las dinámicas internas y cómo cambiaron y se transformaron
Entonces lo que pasa después del estallido social, lo que yo veo, digamos, después de esta investigación, es que hay un proceso de hibridación dentro de la organización. Entonces ellos se meten más en temas de archivo, trabajan, de hecho, se desbordan quizás la categoría de gestión cultural o de organización cultural, se vuelven un colectivo de arte. Por otra parte, salen del espacio, ¿cierto? Su espacio que es clave desde el principio, desde distintas perspectivas, al principio como un bien de privilegio, luego como una herramienta de resistencia política, luego se sale del espacio y son invitados también desde su práctica artística, justamente también con Centinela, el video que les mostré, a otros espacios culturales, tanto en Chile como en el extranjero, digamos, estuvieron en Balmaceda Arte Joven, en el Museo Reina Sofía, que ese es el último hito que yo contemplé en mi investigación. Entonces, para cerrar, en términos de las consecuencias o los impactos que yo investigué, o el foco que yo puse, que eran más las dinámicas internas y etcétera, hubo un proceso de hibridación y más de desbordar o sea, más que desbordar los límites de las disciplinares. Y eso también es súper interesante, todo el trabajo que hicieron con el archivo. Solamente quiero decir un detalle para quienes no conocen CIMA, de verdad que los invito a seguirlos, y ya que están acá, los invito a que vayan, porque realmente es un lugar muy especial, con mucha historia, y si están aquí es una gran posibilidad, está súper cerca. Eso. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. No hemos trabajado con gig economy. No lo estamos considerando en este estudio, no lo hemos trabajado. Sobre prestaciones sociales y acceso a derechos y garantías individuales que tienen los trabajadores frente a su trabajo cultural, sobre todo vinculado con instituciones públicas, porque son las instituciones públicas en México que monopolizan gran parte de la creación y distribución del arte y la cultura en México. Es casi de sentido común que entonces es el Estado que resolvería este acceso a derechos de los trabajadores, pero no está haciendo de esa manera, porque justamente la relación contractual que se establece con los trabajadores es una relación muy neoliberal actualmente, ¿no? Es una relación, esto que se llama por honorarios, que no hay un contrato estable, que no hay un salario tampoco continuo, que tampoco hay una base legal que los obligue a prestar este tipo de servicios y de derechos. Sin embargo, sí ha habido, por ejemplo, en los últimos años un esfuerzo de parte del Estado de integrar al sistema de salud público, que es un sistema muy amplio en México, pero como toda acción de política cultural, muy poco comprensivo, ¿no? Tenemos que sí se pueden integrar al sistema de salud pública, pero es un sistema de salud pública, digamos, general, que no comprende cuáles son las necesidades de los trabajadores creativos, ¿no? Entonces, sí, tienen acceso a un derecho que totalmente no cubre las necesidades del trabajo artístico, eso por un lado, ¿no? Entonces, habría que ver por ahí este concepto para tratar de mirar si es una buena vía para nuestro trabajo. Y por otro lado, si hay diferencias entre las diferentes disciplinas artísticas, de hecho que las hay, solo que en este trabajo no hemos enfocado en cada uno, ¿no? Las condiciones son distintas para los músicos, para la gente que se dedica a la danza, para la gente que hace, por ejemplo, audiovisuales, o que incluso todos los que están dedicados a la comunicación, ¿no? Diseño, todos tienen sí diferentes condiciones, y aunque mantienen líneas de relato muy similares en cuanto a cómo vivieron la pandemia y en cuanto a cuál es su experiencia post pandemia, en cualquiera de las disciplinas, la conclusión es que
la mayoría de los trabajadores creativos tuvieron que dedicarse a otra cosa y muchos de ellos no regresaron a dedicarse a su trabajo creativo, y la mayoría de los que regresaron están también haciendo un montón de otras cosas, ¿no? Sin embargo, sí hay algunas especificidades. Por ejemplo, como decías, los músicos están acostumbrados, yo creo que cualquier trabajador creativo está acostumbrado a este acondicionamiento de crisis. Sin embargo, hay algunos que lo viven, sí, de distinta manera y tienen mejores... los músicos, por ejemplo, en algunos casos tenían un poco más de contacto, no sé, con medios digitales para la producción, ¿no? Pero los de danza escénica, sobre todo los que ejecutan la danza escénica, los bailarines, tenían absolutamente nada de incluso... eran completos analfabetas digitales, ¿no? Entonces, cuando los de danza, por ejemplo, que es, estoy más en comunicación con la gente de danza, que ejecutan la danza, pero que al mismo tiempo enseñan la danza y que lo único que tienen con ellos es el cuerpo, ¿no? La transición durante esta transformación digital fue caótica para ellos. Dar clase de danza en Zoom, ¿no? Grabarse con un teléfono, encender una cámara, instalar una aplicación de comunicación, para los bailarines era, sobre todo para los más, tal vez coreógrafos o productores estaban un poco más en contacto, pero profesores de danza o bailarines, la experiencia de esta transición digital es totalmente distinta y fatal, ¿no? Además, ahí de tener un espacio adecuado para poder bailar y videarse, ¿no? Sí, gracias. Thank you very much, everybody. Muchas gracias a todas. That's a strange experience. Es una experiencia un poco extraña. We've had five. Tenemos hemos tenido 5 oradoras fantásticas que nos han dado sus perspectivas nacionales e internacionales de estos temas. Entonces, antes de que vayan al sol y vayan a buscar un poquito de café, les puedo pedir de nuevo que les den las gracias. Un aplauso para nuestras fantásticas oradoras.